Hola, buen día, yo soy Gustavo Mayorana y este es el curso de programación web PHP y MySQL. Bueno, vamos a dar un ejemplo de cálculo de intereses en donde se usa una estructura decisoria y una estructura repetitiva. En este caso, el cálculo de intereses, lo primero que se pregunta es si viene un dato por get y si ese dato es mayor a 0, lo que viene por get. En este caso, asumo una variable, le asigno a una variable el valor que viene por get. En el caso contrario, aquí tomamos la decisión, en caso de que no venga ningún dato o no se cumpla estas condiciones, el valor nominal va a ser de 5, sería el 5% mensual. La tasa es el nominal dividido 100 y el capital, vamos a tomar un capital de 10.000 pesos, ¿sí? Un plazo de 6 meses y bueno, para que tenga un plazo de 6 meses significa que tiene que el capital va a estar trabajando durante ese periodo, o sea 6 periodos consecutivos, 6 periodos de un mes cada uno. ¿Sí? Entonces acá lo único que se dice, empieza diciendo el capital es de tal capital, que lo saca de esta variable, con una tasa nominal de tanto por ciento. Nominal sería la tasa mensual, ¿sí? Y después, a partir de aquí está el for, que hace que el mes varíe desde 1, aquí ya no empezamos de 0, empezamos de 1, hasta que el mes sea igual o menor, mientras sea igual o menor que el plazo. Igual o menor que el plazo significa que mientras sea menor se va a ejecutar, y cuando llegue a ser igual también se va a ejecutar. Ahora, cuando sea mayor ya no se va a ejecutar, ¿sí? Cuando el mes sea igual a 7, ahí va a cortar la ejecución. Y para que vaya variando el mes, le ponemos mes más para que vaya incrementándose. Y bueno, el primer mes va a tener un capital de 10.000 y obviamente va a tener una tasa, de acuerdo a la tasa, supongo que debe ser 300 pesos, una cosa así, o 500 pesos. Vamos a hacer la prueba. Esto se llama intereses. Vamos a colocar todo este código, lo copiamos y lo ponemos donde está la prueba, donde hacemos las pruebas. Acá. Y vamos a probarlo. En la instalación de las pruebas, acá, pruebas, me dio este dato de 10.500, después sube a 11.025 y así sucesivamente hasta llegar a 13.399, que es lo mismo que da acá. Sí, este también lo había hecho acá también, ¿sí? Bueno, acá en el código me dice si viene algo por get, que es la variable i, o sea que espera la variable i por si la tasa pudiera variar, en lugar del 5% fuese otra. Entonces vamos a darle la posibilidad de que la tasa varíe, en donde el interés i va a ser igual al 10%, ¿sí? Al hacerlo correr, bueno, acá la tasa varía del 10%, ¿sí? La tasa con el mismo capital varió al 10%, porque se lo pongo por aquí, y obviamente el cálculo va a terminar en otro número, ¿sí? Por 6 meses. ¿Esto qué significa? Que el primer mes depositó 10.000 más 1.000 de interés, recibe 11.000. 10.000 más 1.000, 11.000. En el segundo mes ya no tiene 10.000, tiene de capital 11.000 y recibe de interés 1.100. O sea que el capital total al finalizar el segundo mes será de 12.100. A tercer mes el capital ya tampoco es de 2.100, sobre lo cual recibe 1.210 y por
por lo tanto se incrementa a 13.310. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces en cada bucle, cada mes, cada vuelta que da, se va incrementando el interés y se va acumulando al capital. Y eso es lo que hace que, bueno, como sucede en los bancos, si yo pongo un plazo fijo a 6 meses, mes a mes me va a ir acumulando el interés al capital y me va a ir redituando. Creo que hay una especie de renovación automática para que no vaya desde que empiezo el plazo fijo hasta dentro de 6 meses, me despreocupo y cuando llega a 6 meses, lo que antes era 10.000 se convirtió en 17.750, 715. Bueno, eso se supone que suele suceder con el interés que dan los bancos, ¿sí? En un plazo fijo. Bueno, este es el cálculo estimativo de un plazo fijo ideal, hipotético, al 10%. Si esto le pusiera el 20%, obviamente el 20% me va a dar más interés. De hecho, me da 2.000. Entonces en el primer mes ya voy a tener un capital de 12.000 para continuar así hasta llegar a los 29.859. Bueno, supongo que este sería en teoría lo que debería cobrar si hubiera una tasa del 20% mensual. ¿Sí? Generalmente no sé si llega tanto, pero bueno, esa es la idea. La idea es que mes a mes se va renovando y va incrementando el interés que da, va incrementando el capital. Y el capital al mes siguiente ya no es el mismo que era antes, sino que se incrementa junto con lo que se recibe de interés. Esa es la idea de más o menos cómo funciona el mecanismo. Si fuese solamente el 2%, obviamente el capital va a ser distinto. Y no voy a llegar a apenas 11.260 de capital. En total después de 6 meses. O sea que recibo apenas 1.200. Bueno, pero solamente es como para tener un ejemplo de cómo se usa el bucle for en un caso real y cómo se usa el bloque o la estructura if, la estructura de decisión para un caso real, como por ejemplo en un banco. ¿Para qué se utilizaría? ¿Sí? Y bueno, se utiliza para eso. Bueno, volvemos otra vez entonces a esto, lo borramos y volvemos otra vez a lo que teníamos, lo que tenía que era lo siguiente creo que es base de datos. Bien, vamos a ver base de datos. En principio, ¿cómo hacemos la conexión a la base de datos? Usamos una variable a la cual le asignamos la conexión, y la conexión, para tenerla siempre presente, generalmente nosotros usamos link para identificar el enlace que está enlazado con la base de datos cuando está conectada, y los datos de conexión son el host, a dónde se va a conectar, el user, el usuario que se conecta, y el password. El password en nuestro caso y en el caso de una máquina local generalmente es un password sin nada, o sea, no hay password. Entonces le ponemos el password con comilla, o sea, se abre y se cierra comilla sin nada, y así se conecta a la base. Con esto nos conectamos a la base. Después tenemos que hacer una sentencia SQL, como podría ser esto de create database personas. Esto crea una base de datos que se llama personas. Esto lo vamos a ir poniendo en lo que usamos para probar, ¿sí? Me conecto a la base de datos aquí y con este SQL voy a decirle que me cree una base de datos. Una vez que me conecto, creo una base de datos, ejecuto la creación, ese SQL lo tengo que ejecutar, y después le digo que me seleccione esa base de datos para las contracciones con las siguientes instrucciones, ¿sí? Una vez que lo ejecuto, ahí está, que me conecte ahí. A ver, algo no le gustó, parece.
porque hay algo que no le gustó acá. Qué raro. SQL select DB. Select DB. Ahora sí. Había algo que no le gustaba. Bien. Ahora sí. Entonces acá selector no es select DB. Por las dudas, porque a veces por ahí cometemos algún error de sintaxis, ¿no? Y vamos a copiar esto que es vamos a crear una tabla. Copiar, o sea, creamos la base de datos, seleccionamos la base y después hacemos esto que sería crear una tabla. Las bases de datos se conforman de tablas y esto es para que se ejecute y luego la llenamos con algún dato. Estos son los datos que vamos a llenar y obviamente copiamos y ejecutamos el SQL3 sería. Acuérdense que este punto y coma que está dentro de las comillas no es lo mismo que este punto y coma que está afuera. Uno es la finalización de la instrucción SQL que vamos a hacer y esta es la finalización de la instrucción en PHP. Son cosas diferentes, ¿sí? Lo mismo pasa acá, que acá hay un punto y coma dentro de las comillas y otro punto y coma fuera de las comillas. El que está dentro de las comillas es parte de la instrucción de SQL que se va a ejecutar y el que está fuera de las comillas es el final de la instrucción de PHP. No tiene nada que ver PHP con SQL. Lo único que hace es enlazar ese pedido, digamos, esa consulta, la enlaza a la base de datos y la ejecuta como si fuese hecha dentro de la base de datos, ¿sí? Pero en realidad no se hace en la base de datos, sino que se hace por PHP. Bien, guardamos esto y vamos a ejecutar hasta acá. Y vamos a leer datos, o sea, ¿cómo hago para saber si esto se cargó? Muy fácil. Entonces hacemos todo esto, copiar para ver si se cargó y si no, no vemos nada. O sea, si no se ejecuta todo esto y no vemos nada del resultado. Bien, ahora que ya está en la tabla de prueba, vamos a pruebas y ahora con F5 seguimos probando y acá dice quit domiciliado con teléfono. Hay algo que no está buscando, no está agarrando. A ver, vamos a ver si cargó primero. Esta era el MyAdmin o PHP MyAdmin, depende de cómo lo tengan ustedes. Vamos a refrescar la información. Acá no está todavía persona. A ver, una vez que refresca, vamos a ver qué nos trae. Está demorando un poquito. Ahí está. Personas. Acá tabla. Dentro de la tabla entramos a personas. Acá dice que hay 3 filas, o sea que sí. Hay datos en la fila. Perdón, en la tabla. Y datos, o sea que se ejecutó todo perfecto, pero no me lo mostró. Algo pasó que no me lo mostró. Array, valor de apellido, nombre, quit, domicilio, valor. Acá dice valor. Acá dice valor y acá le puse registro. No, esto es valor. Yo puse una variable y al final era otra. Valor. Ahora sí. Bueno, no lo voy a ejecutar 2 veces. Todo esto ya está ejecutado. Así que
todo esto vuela, todo esto ya, esto no, la conexión a la base de datos no. Y el select tampoco. Estas dos cosas son esenciales para conectarse a la base de datos y seleccionar la tabla, seleccionar la base de datos que vamos a usar, y esta es la tabla que vamos a usar, persona. Generalmente las bases de datos tienen nombre en plural y las tablas en singular, porque se elige de la tabla, se identifica una persona por registro en una base de datos que es de personas con S. O sea, la base de datos contiene todos los datos de las personas y la tabla contiene, cada registro contiene una persona. ¿Sí? Bien. Ahora sí, volvemos a ejecutar el de prueba. Y el nombre con el quid y la calle y el teléfono. Que estos datos son los mismos que figuran aquí, que acabamos de chequear. ¿Sí? Juan José Álvarez, Carla Seconi, Daniel Pretzel. Y acá, acá Juan Álvarez, Pretzel Daniel y Seconi Carla. Perfecto. Este lo puedo cerrar ya. Bien, entonces esto funciona. ¿Sí? Bueno, ya tenemos una base de datos donde hicimos un create database para crear la base de datos, y le creamos una tabla que es la tabla personas. ¿Sí? Tendremos datos, y voy a hacer, sin de hacer código, acá puedo poner el nombre de una tabla, por ejemplo otra tabla que tenga, por ejemplo, 3 campos. ¿Sí? Vamos a hacer una tabla de prueba que tenga 3 campos. El primer campo se la identifica con un valor entero, identifica el registro. Acá vamos a ponerle extra auto increment y la llavecita esta que es primary key o clave primaria. Acá ponemos nombre y acá ponemos no sé, otro dato podría ser fecha. ¿Sí? La fecha como date, el nombre como varchar de 50 caracteres. ¿Sí? Hasta 255 se puede poner varchar. Y bueno, creo que nada más. Not null. Bueno, en fecha sí puede ser null, pero por lo menos que tenga un nombre. ¿Sí? Grabo. Bien, ya tengo otra tabla. Pero bueno, es simplemente para que vean cómo se crea una tabla. Y casualmente aquí les trae el código, por si lo quieren. Esto lo pueden copiar. Este es el código con el cual yo hice la tabla, creé la tabla. Y lo único que tengo que hacer es lo mismo que se hizo en el paso anterior, en el paso donde se crea la tabla. Acá, crear tabla, si no existe, persona, y con todos estos datos. ¿Sí? El ID, el nombre, el apellido, quit, domicilio, teléfono, y con el ID hay que poner auto increment. ¿Sí? Todo separado por comas, no por punto y coma, sino por coma, y el punto y coma es cuando ya finaliza todo, cuando ya llegó al final. Acá se le dice que el auto increment empieza en 1, ¿sí? Porque puede empezar en otro número, y aquí se le indica de que ese valor de ID tiene que ser autoincrementable. ¿Sí? Bien, perfecto. Creo que por ahora se entiende lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, ya que tenemos la tabla persona con datos, aquí tenemos la tabla persona y datos. Perfecto. Tenemos 3 datos: Juan José, Carla y Daniel. Juan José, Carla y Daniel. Esto lo podemos cerrar. Vamos a ir a la VM. El AVM
es un archivo de alta, baja y modificación, en donde accedemos a la base de datos, que recién no había nada, y ahora sí aparecen los datos que estaban en la base de datos: Juan José, Daniel y Carla. Y acá tenemos para dar de alta una nueva persona, o nuevo, en realidad nuevo debería ser limpiar. Acá con nuevo lo limpiamos. Modificar, si tengo que modificar algo, por ejemplo acá voy a modificar algo, le vamos a poner alvear, ¿sí? Modifico y ya alvear, ¿sí? Y acá, como quiero borrar todo esto, pongo nuevo para nuevo registro y se borra todo de arriba. Y si quiero borrar algo, por ejemplo Daniel o Carla, bueno, Carla, quiero borrarla, simplemente hago clic en borrar y ya la borré, ¿sí? Entonces, si voy a la base de datos y quiero verificar lo que hice, vuelvo a examinar, voy a ver que ya Carla no está y que Juan José pasó a ser, de Álvarez pasó a ser Alvear, ¿sí? Bueno, esto es la base de alta, baja y modificación, que ahora vamos a ir explicando. No es muy difícil, no es muy difícil de entender. Alta y baja y modificación está acá, ¿sí? Bien, explicamos de qué se trata esto. En principio está vinculado a ciertos estilos, ¿sí? Por eso aparece con este tipo de redondeles, bordes redondeados, los cuadros de texto y cierto color, ¿sí? También los botones, ¿sí? Bueno, todo esto tiene que ver con el estilo. Entonces acá hacemos la conexión, seleccionamos la base de datos que vamos a utilizar. Bueno, acá le tenemos que dar en principio todos los datos que vamos a utilizar, pero con valor nulo o cero o comilla. O sea, abro y cierro comilla. Y el otro array de datos, o sea, un array con datas y otro array con datos, ¿sí? Porque voy a necesitar dos arrays para lo que tengo que hacer. Después pregunto si el request es mayor a 1, o sea, si hay algún dato mayor a 1, o sea, mayor a un elemento dentro del request. Generalmente hay un dato en el request que es, a veces puede ser visible, a veces no, que es el de session, pero yo me pregunto si hay más de un dato, o sea, si aparte de la session que me puede venir por request, aparece algún otro dato más. Y si hay más de un dato, entonces ahí pregunto en función de lo que viene, ¿no? Y entonces para eso todo el request lo paso a datas. ¿Se acuerdan que datas estaba vacío? Con ID 0, apellido nada, nombre nada, queen nada, o sea, todos los datos vacíos, horas. Y después ahí pregunto, y data, está setado, aquí está seteado. Y el count de datas es mayor a 1, que sí lo es, entonces acá pregunto si va a ser una alta, si va a ser una baja o si va a ser una modificación, porque casualmente ABM significa alta, baja, modificación. Entonces, de acuerdo a eso, o doy un alta con insert, o doy de baja con delete, o modifico algo con update, ¿sí? Y todos hacen referencia a la tabla, que la tabla se llama persona, ¿sí? Bien. Lo que hay que saber acá, en principio, que para insertar no necesito el ID, porque es autonumérico, ¿sí? Solamente inserto el nombre, apellido, quit, domicilio y teléfono. El ID se incrementa automáticamente. Para la baja sí es necesario el ID. Necesario porque si no le pongo este where, donde le ubico el ID que quiero borrar, me borra toda la base de datos, o sea, todos los datos de toda la base, todo, completo. Entonces, para borrar tengo que sí o sí decirle qué cosa voy a borrar. ¿Cómo se lo identifico lo que voy a borrar? Con el ID. El ID me identifica que voy a borrar solamente este registro, el registro que lleva este número de ID.
Una vez que lo ejecuto con MySQL Query, ejecuto el SQL y simplemente refresco la página. Bien, en el caso de modificar, lo que tengo que hacer es hacer un update de la tabla y seteo, o sea, le pongo nuevo nombre al nombre, nuevo apellido al apellido, nuevo query al query, nuevo domicilio al domicilio, y le pongo nuevo teléfono al teléfono. Aunque sea el mismo dato, lo va a renovar igual, ¿sí? Yo no sé qué cosa se renovó, pero yo lo renuevo igual. Y le tengo que decir, al igual que para borrar, necesito el ID, porque si no me actualiza todos los datos de toda la base con los mismos datos. O sea, me actualiza toda la base de datos con todos los nombres, con todos el mismo nombre, el mismo apellido, la misma dirección, todo. Entonces tengo que identificar el ID para identificar qué registro quiero que se efectúe, que se ejecute esta modificación, ¿sí? Y con MySQL Query lo pongo en práctica. Con el break corto el programa. ¿Se acuerdan que el break cortaba? Hasta ahí ejecuto y después continúo con lo siguiente. Por default, pregunto, ¿no? Si viene el dato del ID y el dato del ID es mayor a 0, entonces identifico a una persona, ¿sí? Identifico a una persona y la convierto en un array para que me la muestre en el formulario. Este es el formulario, que es donde están esos cuadros de texto con borde redondeado. Bien, ahí me identifica el dato por la variable datas, que acuérdense que es un array, datas, que está aquí y que lo habíamos mencionado más arriba. Y si datas tiene ID y el ID es mayor a 0, le pongo modificar al botón, porque voy a poner un botón de modificar, o bien, si no es el caso contrario, sería dar de alta. Si no es modificar, es por de que voy a dar de alta. Y dar de alta, bueno, simplemente solamente para nuevos datos. El modificar es para datos existentes. Se puede modificar solamente si el dato existe, y se puede dar de alta cuando el dato no existe. Si se repite el alta, en realidad corresponde a personas distintas que probablemente se llaman igual. ¿Se entiende? O sea, si yo quiero repetir el dato 20 veces, me va a dar 20 veces el mismo dato, de la misma dirección, me va a dar de alta 20 veces los mismos datos, la misma información. Pero obviamente el ID identifica cada uno de esos datos. Por lo tanto, obviamente, pues llamarse igual, o puede vivir en la misma casa, puede tener el mismo número de teléfono, pero obviamente una persona es una persona y otra persona es otra, aunque se llamen igual. Que sería, obviamente, es simplemente un ejemplo que normalmente no se da en la realidad. Bueno, acá tenemos el while para identificar el resto de las personas que están dentro de la tabla, ¿no? Dentro de la tabla lo ordeno por apellido y nombre y muestro el resultado a través del while. Mientras haya datos, lo muestro, ¿sí? Y así aparece el ABM que vemos acá. Si yo, por ejemplo, acá pongo Pedro Picapiedras, cualquier quill, no sé, cualquiera, un domicilio que puede ser, no sé, Belgrano 333, y un teléfono cualquiera, y dar de alta. Lo que le decía es que si esto lo dejo tal cual, puedo seguir dando de alta otro y otro, ¿sí? Obviamente este Pedro no es igual que este Pedro, ni es igual que este otro Pedro, porque a pesar de que se llaman igual, estos tres renglones se llaman igual, con el mismo número de teléfono, la misma dirección y hasta el mismo QUI, que esto sería también sería irreal. Yo puedo modificar cualquiera de ellos, ¿sí? Y al modificar, vamos a poner este que es 41, modifico, y acá ya este termina en 40 y este termina en 41, y este que sigue terminando en 40 también lo voy a modificar y le voy a poner
44. ¿Sí? Perfecto, ahí está, 40. El primero de todos, Pedro Picapiedra, termina en 40, el otro termina en 41 y el otro termina en 44. ¿Sí? Y ahora si quiero borrar, simplemente borro acá, y ahí me queda, a ver, no borro, acá, borro este, y ahí me queda un Pedro Picapiedra. Bien, básicamente esto es una VM, aquí se le da de alta, también se modifica y se borra. Con este botón de modificar se busca el dato para modificar. Acá vamos a ponerle más BC2, ahí está, 2222. Entonces lo que acá figura Sarandí 22, cuando modifique va a poner Sarandí 2222. ¿Sí? O sea que, y si quiero que esto se elimine, se limpie, pongo nuevo y se elimina. Así de sencillo es. Bueno chicos, espero que les haya gustado la práctica. En la siguiente clase vamos a ver una aplicación que trata de un diccionario de lengua extranjera, en donde se puede consultar un dato específico dentro de ese diccionario para que me diga cómo se lee en otro idioma. Pero eso lo vamos a ver la clase que viene. Bueno, también depende de una base de datos, si lo van a hacer ustedes solitos, yo les voy a dar las instrucciones y ustedes solitos lo van a hacer. Vamos a trabajar con una tabla relacional, o sea que la tabla va a tener la base de datos va a tener dos tablas relacionadas, así que va a ser un poquitito más complejo, pero no demasiado. Así que no se asusten y nos vemos entonces en la próxima. Gracias por participar y hasta pronto.